Ahora que ya tenemos el objeto suficientemente texturizado, llega el momento de empezar a pintar encima de él. Por supuesto, llevo un buen rato usando una textura de cuadros, no porque este personaje realmente vaya al final a tener esta textura, sino simplemente porque lo que quiero es observar o que esa textura me revele cómo se desplazaría la textura final alrededor de la geometría. La textura de cuadros es simplemente una textura de prueba, pero que me revela información bastante valiosa. En principio parecería bastante obvio y típico usar una textura retocada en el programa Photoshop y más cuando ahora podríamos usar el editor para exportar. Vamos a ver por aquí en File está Render. Hay una opción por aquí que me permite Render UV Template, que me permite renderizar una imagen que podría exportar a Photoshop para empezar a pintar. Pero el caso es que no quiero hacer todavía esto, ya que lo que quiero mostraros es una utilidad que tiene 3D Studio desde hace unas cuantas versiones que me permite pintar directamente en el visor. No quiere decir que no vaya a usar Photoshop, sino que quiere decir que la parte más importante del trabajo la voy a hacer en 3D Studio y que si acaso uso Photoshop o cualquier otro programa de retoque fotográfico, lo usaría un poco como apoyo de 3D Studio. Desde hace unas cuantas versiones, por tanto, tenemos en 3D Studio Max una herramienta llamada Viewport Canvas. Está dentro del menú Tools y la encontramos con el nombre Viewport Canvas. Al seleccionar Viewport Canvas, acabo de asociar los parámetros al menú de la derecha. Podemos, por ejemplo, dejarlos flotantes o si los arrastramos, podemos ponerlos flotantes a la izquierda o bien flotantes a la derecha. Yo lo que voy a hacer es hacer que se aniden o a la derecha o a la izquierda simplemente para que no estén todo el rato por encima del personaje y me quiten espacio. Los voy a anidar aquí a la izquierda y con ellos voy a empezar a trabajar. En principio lo que tengo son los parámetros de Viewport Canvas, pero no quiere decir ello que Viewport Canvas esté activado. Esto que voy a hacer ahora no tiene nada que ver con Viewport Canvas, pero simplemente voy a activar Symmetry de nuevo. Vamos a ver dónde está Symmetry. Symmetry por aquí, para tener simetría en el personaje. Voy a activar también Turbo Smooth, simplemente para verlo suavizado, y ahora sí voy a empezar a trabajar. Bien, pues como decía, lo que voy a hacer es empezar a pintar sobre el personaje simplemente haciendo clic en el botón Paint, por supuesto, tras haber seleccionado la malla del personaje sobre el que voy a trabajar. Pulso Paint y a continuación el programa me pregunta sobre qué canal de mapeado quiero pintar, asumiendo que el material que está seleccionado es un material estándar y como es un material estándar me ofrece todos aquellos canales que están disponibles dentro de este tipo de material. Lo que voy a hacer es empezar pintando sobre la pintura sobre el canal de color difuso. Y antes de empezar a pintar, el programa me pregunta sobre qué tamaño de pintura o sobre qué tamaño de imagen quiero pintar. Por defecto aparece una imagen cuadrada cuyos píxeles son potencias de 2 de 512 por 512. Yo puedo elegir presets de 256, 512, 1024, 2048, siempre potencias de 2 para optimizar el uso de memoria del sistema. Puedo incluso poner tamaños más pequeños o más grandes. Podría incluso crear una imagen de 4096 si sigo la siguiente potencia de 2 por 4096. Elijo un color de base, voy a dejar de momento el gris que viene por defecto. Y sobre todo es muy importante que tengo que elegir dónde voy a guardar la nueva textura que voy a generar. Así que la voy a guardar, por ejemplo, dentro de Render Output no, dentro de, por ejemplo, Scene Assets. Voy a guardarlo aquí, porque, vamos a ver, sí, voy a guardarlo dentro de Scene Assets. Y ahí dentro voy a guardar una textura, por ejemplo, en PNG. Voy a guardarla en BMP si quiero que el ordenador rinda más rápido, aunque tengo un especial cariño, todo el mundo lo sabe, por el formato PNG, pero también es cierto que el formato BMP rinde mejor de cara a guardar imágenes en el disco duro. Y como voy a guardar una imagen grande, casi que me interesa ahora más una imagen que tarde lo menos posible en guardarse. Por eso pongo textura cuerpo
Elijo el espacio de color, voy a elegir RGB de 24 bits, 16,7 millones de colores y por último pulso OK. Lo que he hecho por tanto es configurar tanto en tamaño como en color como en ruta hacia el disco duro. Estoy eligiendo una imagen de 4096 por 4096 simplemente porque cuanto más tamaño tenga la imagen, más calidad tendrá, pero también debo tener en cuenta de no seleccionar un tamaño demasiado grande, ya que entonces probablemente el programa iría demasiado lento al pintar. Yo creo que para un ordenador razonablemente potente, hoy en día 4096 por 4096 es un tamaño bastante asumible. Pulso OK, el programa está unos segundos creando la textura y a partir de este momento, de hecho, incluso veo que se oculta la malla, lo cual me va a ayudar a pintar. A partir de este momento ya puedo empezar a pintar. Observo además que debe haberse creado en el escritorio, en la carpeta Proyecto Animación, en la carpeta Synassets, una textura de 49 megas, que no es broma, para almacenar la textura del cuerpo, pero me da igual lo que ocupa de la textura porque lo que quiero es tener calidad para poder pintar. Vamos a empezar a pintar un poco y vamos a ver las herramientas de las que disponemos para pintar. Lo primero que aparece seleccionado es la brocha porque es la herramienta que yo he pulsado, así que empiezo a pintar, empiezo a pinchar y a arrastrar y compruebo cómo estoy pintando. Como estoy pintando con simetría, es decir, lo que realmente estoy pintando es la malla debajo. Si pinto en un lado, se pinta en el otro, que es exactamente lo que quería. Estoy pintando de color negro, voy a pintar de momento algunos garabatos, ahora luego rellenaré. Estoy pintando de color negro simplemente por la sencilla razón de que el color que está seleccionado es el negro, pero en último término voy a pintar con el color que tenga seleccionado en ese selector de color. Puedo pinchar el color para seleccionar cualquier color de la paleta o puedo seleccionar el botón de color de paleta para crearme mi propia paleta de colores personalizados. Además, encontraremos que a la derecha puedo cambiar parámetros tales como por ejemplo el radio con el que estoy pintando, la opacidad, la transparencia con la que pinto con respecto al color de fondo, el hardness, la dureza, queda bastante claro, el espaciado que hay entre los círculos al pintar y el scatter. El scatter diríamos que es si es caótico, si cuando voy pintando en línea recta o voy pintando un trazo más bien caótico. Voy a seleccionar, por tanto, un color base para la piel. Voy a seleccionar aproximadamente un color, no sé, con este tono. Más adelante siempre lo puedo cambiar. Un color base, quizás menos saturado, quizás menos limón, una cosa así. Y en base a este tono, lo que voy a hacer es empezar a pintar el personaje. Fijémonos que no necesito usar realmente Photoshop, ya que lo puedo trabajar, puedo crearlo directamente pintando dentro de 3D Studio. Las últimas versiones de Photoshop me dan una herramienta de pintura 3D que no está nada mal, pero sin embargo siempre voy a trabajar más integrado si pinto una geometría directamente en el mismo programa en el que la estoy modelando. Así que pinto por aquí la geometría, tengo algún polígono rebelde, por aquí no pasa nada porque luego lo puedo refinar. Aparte vemos como el modelo es bastante simples. Veo que hay un corte entre el cuello y la geometría o entre el brazo y el tronco. Eso es por la sencilla razón de que cuando he juntado los objetos se me ha olvidado soldarlos, pero no pasa nada porque más adelante los puedo volver a soldar y problema solucionado. Lo que estoy haciendo de momento es pintar, es crear una base de pintura para el modelo 3D. Estoy pintando una base de pintura, como podemos imaginar, para representar la piel del personaje sobre el que voy a trabajar. Y he creado, por tanto, una base de pintura usando la brocha. Ahora quisiera dibujar algunos matices sobre la geometría. Quisiera dibujar algunos sombreados, pero tengo un problema. Y el problema que tengo es que estoy trabajando en la capa background, estoy trabajando en la capa del fondo. Si ahora quiero pintar algunos matices, lo que haré es destruir
la capa de fondo, es decir, modificar la capa de fondo. Por tanto, veremos que va a ser muy sencillo simplemente crear nuevas capas, como si estuviéramos en un programa de edición de imágenes por capas, como por ejemplo Photoshop. Pero antes que llegue eso, lo que voy a hacer es salir. Voy a escapar, tras lo cual el programa está guardando mi textura, tras lo cual puedo volver a la geometría. Solo puedo volver si pulso escapar, y lo que haré ahora, no pasa nada porque la geometría se haya ido, la textura se haya ido, es simplemente entrar por vértice y soldar para asegurarme de que todos los vértices están correctamente soldados. Pulso Weld y así cuando vuelva a Turbo Smooth, si todo va bien, ya no veré, ya no veré la textura destruida. Vamos a ver un grab. ¿Qué ha pasado aquí en el unwrap? Muy bien, todos los objetos siguen estando como estaban al principio. Bueno, no pasa nada, voy a rehacer el texturizado, un segundo. Claro, al deshacer la geometría tenía que haber hecho esta operación antes, pero bueno, no pasa nada, nunca es tarde. Bien, y simplemente ahora lo que vuelvo a hacer es un grab VW, vuelvo al editor y vuelvo a poner las texturas donde les corresponde. Recordamos que, vamos a ver, había puesto la cara más o menos a esta altura, ocupando una gran parte del espacio para poder centrarme bien sobre la cara. Optimizo los retales. Había puesto el torso justo a la izquierda de la cabeza. Maximizo todo lo que pueda el espacio que voy a usar. Y luego, por último, había puesto tanto la pierna como el brazo en la parte superior escalados y por último escalados en Y. Ya que tengo por fin la geometría, puede que no se parezca mucho a lo que estaba mapeando, pero no pasa nada porque voy a decir que existe una opción, voy a volver a pintar. Bien, existe una opción llamada el cubo de pintura. Entonces, si pulso el cubo de pintura, simplemente relleno todo de una sola vez y me olvido de tener que estar dibujando con la brocha como había hecho antes. Ya sé que me diréis por qué no nos has enseñado esto antes. Pues bueno, para mostraros un poco los parámetros de la brocha, pero en definitiva, siempre que quiero rellenar de un color sólido, lo que voy a hacer, como en cualquier programa de dibujo, es recurrir al bote que rellena pintura, donde acabo, como veis, mucho antes.